¿Qué significa otorgarle derechos al agua? Significa sobre todo garantizar que por una parte, de la mano de los derechos van los deberes y significa principalmente garantizar de que, como decía, la permanencia de esta, garantizar que tenga este ciclo natural, porque igual tenemos que entender que es un ciclo permanente y tomando en cuenta igual que el año pasado hemos tenido por el fenómeno del Niño una época bastante calurosa, bastante seca. Este año estamos con el fenómeno de la Niña, que es ya lo opuesto, y tenemos una época fría y estamos precisamente con desbordes de ríos. Entonces, es garantizar que igual se le reconozca asimismo las vertientes. Por ejemplo, estamos hablando de los lagos, estamos hablando de glaciares, por otra parte, que al final es algo que según bastantes estudios, incluso en Bolivia se han perdido, hay más de un 60%. Entonces, es garantizar la permanencia en el tiempo y pensar sobre todo en las futuras generaciones, porque se están vulnerando muchos de los derechos sobre todo de las poblaciones que viven de la mano de ella, ¿no? Las propuestas que la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático recibe están enfocadas en dos principios. El ámbito donde se genera el agua, es decir, las políticas para proteger los bosques, los ecosistemas, y luego está el uso del agua, ya cómo vamos a usar el agua, ¿no? Aquí para garantizar el derecho al agua. No nos olvidemos que la Constitución establece que el agua es un derecho fundamentalísimo de las personas, pero esto se va a dar siempre y cuando sea el agua para el consumo humano. Con base en todas esas propuestas vamos a redactar la ley, ¿sí? Y luego vamos a ir a un proceso de revisión y concertación. Pretendemos terminar todo el proceso de elaboración de la ley hasta finales de junio o julio a lo mucho, para luego ya trabajar en los mecanismos para la presentación. Sin duda alguna, sin agua no tenemos vida, no podemos concebir la vida. Cristian Flores, técnico de la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático, está con nosotros. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, buenas noches, muchísimas gracias por el espacio. Me encuentro acá contento de poder compartir un poco más al respecto de este tema tan importante para la plataforma. Salud. Gracias, perdón. A ver, Cristian, proponer el agua como sujeto de derecho, ¿qué significa esto? Bueno, principalmente reconocer de que al final los cuerpos de agua, las vertientes, todos estos espacios que nos sirven para poder garantizar este líquido elemento puedan tener los derechos como cualquier ciudadano, ¿no? Tener esa posibilidad de que se les reconozca en el sentido de que se pueda preservar su vida o su continuidad en el tiempo, la sostenibilidad y sobre todo garantizar un acceso equitativo, ¿no? Porque igual es algo que se ha venido trabajando bastante en las mesas que hemos trabajado estos 2 días. ¿Qué significa otorgarle derechos al agua? Significa sobre todo garantizar que por una parte, de la mano de los derechos van los deberes y significa principalmente garantizar de que, como decía, la permanencia de esta, garantizar que tenga este ciclo natural, porque igual tenemos que entender que es un ciclo permanente y tomando en cuenta igual que el año pasado hemos tenido por el fenómeno del Niño una época bastante calurosa, bastante seca. Este año estamos con el fenómeno de la Niña, que es ya lo opuesto, y tenemos una época fría y estamos precisamente con desbordes de ríos. Entonces, es garantizar que igual se le reconozca asimismo las vertientes. Por ejemplo, estamos hablando de los lagos, estamos hablando de glaciares, por otra parte, que al final es algo que según bastantes estudios, incluso en Bolivia se han perdido, hay más de un 60%. Entonces, es garantizar la permanencia en el tiempo y pensar sobre todo en las futuras generaciones, porque se están vulnerando muchos de los derechos sobre todo de las poblaciones que viven de la mano de ella, ¿no? Entonces, es principalmente referido a ello, ¿no? De garantizar. ¿Cómo puedes dar esas garantías en un momento de tanta inestabilidad climática, en un momento en el que realmente los cambios tan bruscos de temperatura, de fenómenos climáticos son cada vez más profundos? La verdad, desde la plataforma vemos como un momento bastante oportuno porque el año pasado, como decía, hemos perdido, según datos oficiales, 10 millones de hectáreas, según datos alternos, entre casi 14 millones. Estamos en época electoral prácticamente, están muchos de los candidatos generando propuestas, muchos hablan de reactivación económica y precisamente en ese sentido es necesario pensar
por la preocupación que surge principalmente en los territorios, pensar cómo se va a hacer sostenible y cómo vamos a garantizar sobre todo el acceso a agua potable, agua segura en las comunidades. En estas 2 jornadas hemos tenido bastante información, bastantes comentarios, bastante preocupación de los compañeros de que muchos de ellos tienen que optar por agua de espacios que en muchos casos ni siquiera se tiene una calidad óptima, ¿no? Entonces, para los territorios es una situación bastante compleja. Ellos ven ya el año como un año que va a ser bastante seco. Entonces hay que tomar ahora las previsiones porque llegado el momento cuando incluso va a haber el cambio de gobierno, si no se tiene la previsión, cualquiera sea el gobierno que entre, si no se tiene esa previsión, sobre todo los territorios que al final son los que preservan los bosques, que son los que tienen lineamiento directo con el ciclo del agua, es de nuevo dejar de lado esta visión que se tiene, ¿no? desde las comunidades. Cristian, ¿en alguna parte del mundo, en algunos otros países, han tomado el agua como sujeto de derecho? Sí, precisamente es en ese sentido de que, tomando en cuenta de que igual en Bolivia la ley que tenemos es de 1906, es más de 100 años de esta ley, la Constitución reconoce como un derecho fundamentalísimo, pero pese a ello no hemos tenido muchos avances. Tenemos una ley del medio ambiente 1333 del 92, su reglamentación de contaminación hídrica del 95, y pese a esos, y si nos damos cuenta, es una normativa la más reciente de hace 30 años. Y estamos igual viendo y revisando experiencias de otros países como Ecuador, Colombia, donde al final han hecho prevalecer sus derechos y han garantizado, por ejemplo, la consulta popular, libre e informada, para garantizar de que, por ejemplo, se evite la contaminación en territorios. Entonces, en Bolivia sí tenemos que usar por una parte esta referencia y sobre todo reconocer los usos y costumbres que se están dando igual a nivel local, ¿no? Porque muchos de los compañeros, por ejemplo, ya utilizan otras formas de vivencia con el agua, tienen un respeto con la misma, por ejemplo, en los espacios igual que hemos estado, tanto en el evento de estos 2 días como el evento que hemos tenido o el taller que hemos tenido el año pasado, incluso ellos tienen esa visión de que al final es un ser más que necesita de nuestro cuidado, ¿no? Entonces vemos esa interrelación de lo que está pasando en otros países y de lo que igual está pasando en las comunidades locales. El tema probablemente más delicado, más difícil, que va a requerir una fuerza política de amplias magnitudes, es el tema de la minería ilegal, ¿no? El tema de la minería aurífera. La minería es uno de los principales ejes económicos del país, pero no, especialmente la cooperativizada no está regulada. Cuando se le intentaron poner algunos candados, digamos, a la contaminación que desechan en los ríos y lagos, pues se generó un quilombo que acabó con la muerte de un viceministro, ¿no? Sí, igual es necesario reconocer de que este intento de tener un proyecto de ley o una ley como tal que reconozca a los derechos del agua, que igual reconozca lo que es la ley o esta ley marco que estamos haciendo para la ley del agua para la vida. Igual ha habido intentos previos. Justamente el 2011 había uno de los compañeros, que es Omar Fernández, que igual lo conocemos y reconocemos bastante desde la guerra del agua que hemos tenido en Cochabamba. Y el 2011, igual él siendo senador, ha impulsado un proyecto de ley y han sido precisamente este sector, el sector minero, que de alguna forma se ha opuesto, porque estaba en este proyecto de ley igual viendo cómo debería garantizarse, evitar contaminación de los cuerpos de agua desde el sector minero, que se garantice que los pasivos o los residuos como tal de la minería eviten contaminar más cuerpos de agua. Entonces sí vemos que va a ser de alguna forma bastante complejo esta tratativa, y en las mesas de trabajo han surgido, sobre todo en la segunda, hablar del consumo de agua para la producción, regular tanto para la minería. Y en muchos de los casos los compañeros mismos decían, va a ser complejo oponernos a la minería, pero esta debe ser responsable por la contaminación que está realizando. No podemos oponernos tampoco para la producción de alimentos, porque al final se necesita. No podemos oponernos igual a las urbes que están creciendo. Entonces necesitamos llegar a ese punto de inflexión y de poder lograr de que sí se garantice un acceso de agua segura, ¿no? Entonces va a ser un tema que vemos bastante complejo, y esperamos igual que en esta época preelectoral sí se vea se pueda centrar como un tema que garantice sobre todo que la Asamblea pueda presentar o pueda revisarlo en este término de gestión. Cristian, tenemos en el país muchísimas leyes
tenemos leyes que pueden servir de ejemplo a otras regiones, pero queda en esto. Queda en esto porque nadie las hace cumplir. Falta gente, faltan recursos, falta infraestructura, en fin, ¿qué garantía podemos encontrar de que con esta ley realmente las industrias, la minería, la población deje de contaminar el agua, la cuidemos, la preservemos? Precisamente en estos espacios que hemos venido generando, muchos de los compañeros tienen ese compromiso de garantizar el cumplimiento, de presionar, porque estamos hablando de un derecho fundamentalísimo que no se está tomando en cuenta. Muchos de ellos nos hablaban de que, por ejemplo, para adquirir un turril de agua tienen que esperar 2, 3 semanas. Entonces, va a haber y hay ahora bastantes compañeros. Precisamente para el evento que hemos tenido estas 2 jornadas, tenemos previsto una participación de 90 personas y hemos sobrepasado las 120 y han llegado representantes de comunidades, regantes. Hay mucha expectativa y son ellos los que se están organizando para generar comités circunstanciales, para garantizar su cumplimiento, igual para garantizar un acceso equitativo, porque nuevamente les repito, las proyecciones que se están viendo de acceso, sobre todo a agua potable y segura, son cada vez más complejas y la población no se va a quedar de manos cruzadas esperando a que sea el gobierno lo que resuelva. Entonces va a haber bastante presión de estos sectores para que se tenga ese acceso para todos.